Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre las elecciones y sobre los resultados, las conclusiones, cambios que deben de haber a raíz de todo esto y también que ya vienen elecciones nuevamente dentro de un año, como mencionaba Roberto también, y que probablemente vamos a comenzar a ver en los meses subsiguientes un inicio de esa campaña política también. A mí me queda un elemento ahí, Oscar, y es el del fraude. O sea, ha habido bastante ruido alrededor de esto. Arena ha planteado que hay varias formas como ha detectado que considera que hay fraude. Ha presentado una demanda ante no me acuerdo cómo se llama, que se le presenta a la Fiscalía, un recurso diciéndole aquí hay pruebas de esto para que investigue. Tú decías una cosa bien clara y es el resultado se debe aceptar. O sea, el resultado está dado, ¿verdad? Pero hay una cosa que es bien importante yo diría, para la ciudadanía y para la experiencia próxima, y es conocer la verdad. Y conocer la verdad es entender qué pasó y si en realidad hubo fraude. No para cambiar los resultados, porque yo creo que estamos en lo que estamos, pero es el hecho de decir que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y cómo cambiamos la legislación o lo que haya que cambiar, los procedimientos, para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué te parece a ti esa argumentación o debe ser algo diferente? Bueno, yo no sé si hubo fraude o no hubo. He oído que hubo, pero no he visto pruebas de que hubo. Me atengo a lo que dice el fiscal, ¿verdad? Dice que por el momento, dice él, no cabe la palabra fraude. En todo caso, hay que ver qué respuesta se le da a los avisos o denuncias que ha puesto Arena en la Fiscalía con supuestas pruebas sobre eso. Yo más que fraude podría decir que hubo conatos o vestigios de corrupción política en el manejo del proceso en términos de justicia electoral. Y no me refiero al aparato, ¿verdad?, que manejó las elecciones, sino que a la cabeza, al tribunal, ¿verdad?, de cómo se sesgó y cómo se inclinó a un lado, y eso puso en cuestionamiento su credibilidad y la confianza, ¿verdad? Coincido con Roberto en el sentido de que hay que felicitar a toda la estructura de abajo, porque en la estructura de abajo están representados los partidos políticos con sus vigilantes, sus representantes, sus miembros de mesa, etcétera, y eso es creíble en términos procedimentales, ¿verdad? Yo por eso a ese nivel no me atrevería a cuestionar. Sí, sigo manifestando mi percepción de que las cosas no fueron muy limpias arriba, ¿verdad? Lo otro es que también el fraude es una técnica. Es más, son técnicas, ¿verdad? Hay diferentes formas de fraude. Como me decía una persona de que en alguna ocasión habían hecho el ejercicio en grupo, ¿verdad?, de que podían tener 2 credenciales para votar, ¿verdad? Y yo le decía, pero si vas a votar a un lado te manchan el dedo. No, me dice, yo iba vendada y con un cabestrillo, ¿verdad? Entonces, eso todos los partidos saben cómo se hace, ¿verdad? Yo no voy a decir el fraude, pero la triquiñuela para generar votos es una experticia de los salvadoreños, en las izquierdas, en la derecha o en los centros, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tampoco hay que meter las manos al fuego porque no se puede hacer, ¿verdad? Yo lo que insisto es que hubo cosas no muy adecuadas arriba en el tribunal que han vulnerado la confianza. Y eso lo señalo para efectos de superarlo, para mejorarlo. En todo caso, lo bueno de esto es que hay resultados. Lo bueno de esto es que la diferencia entre resultados para un partido y el otro es una diferencia mínima, que yo aquí le recomiendo a Arena que lo asuma como una victoria política, porque en medio de la posibilidad de perder de manera catastrófica, puso en jaque al FMLN. El FMLN también tuvo angustia, ¿verdad?, por esos puntos, ¿verdad? Es cierto que una elección de esta se gana por un voto, ¿verdad?, pero el significado de la victoria cambia si gano por un voto o gano por 10,000 votos, ¿verdad? Entonces, no se puede relativizar también eso, ¿verdad? Lo claro de estos resultados es que no hay primera fuerza ni segunda fuerza. El resultado nos indica que hay 2 fuerzas políticas grandes, similares, con la diferencia que una por un pelito va al gobierno y la otra por ese mismo pelito va a tener que ir a la oposición, pero ambas con la misma legitimidad, con la misma
capacidad de levantar el rostro ante su electorado, y el electorado tuvo la sabiduría de repartir el poder, como dije al inicio, a unos para que gobiernen y a otros para que se opongan, ¿verdad? Para que a partir de ahí salga la fórmula del consenso. Y coincido bastante con Roberto de que es una palabra clave, consenso, ¿verdad? Pero también esto hay que desmitificarlo, ¿verdad? El simple hecho de que un candidato electo llame al consenso no resuelve las cosas. Para que esto sea posible, para poder encontrarse, consensuar, establecer acuerdos, pactos, etcétera, hay un acto político fundamental, y es que una fuerza reconozca al otro como gobierno electo, pero el otro también debe dar el paso honesto de reconocer a la otra fuerza como oposición válida y vigente. Esto que lo que digo parece simple, pero en la práctica tiene un contenido político muy fuerte, porque si el FMLN reconoce públicamente a Arena como una oposición legítima, la va a respetar y va a hacer a un lado el discurso de los últimos años de que a Arena hay que aniquilarla, porque aniquilar a la oposición es aniquilar la mitad de la democracia, porque ser oposición en un contexto como este es una fundamentalidad para dar sentido a la democracia, porque si no, podemos estar promoviendo el hecho de que un gobierno va a reconocer solo a aquellos partidos que le obedecen, que se le alinean y que le cooperan, pero que va a rechazar y va a conspirar contra quien no esté en su línea. El electorado lo que nos ha mostrado es que aquí hay una mitad que acepta una línea y otra mitad que acepta la otra. Y eso es oposición, ¿verdad? Hay gente, la mitad de este país, está contenta con la idea electoral de que sigan los cambios, pero hay otra mitad casi exacta de que quiere lo contrario, ¿verdad? Quiere otro modelo, quiere una transformación, y eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Si el Frente no reconoce a la oposición política puede tener un argumento para no responderle en el llamado al pacto. Roberto, leíamos y ha estado circulando bastante recientemente una frase de Kennedy, ¿verdad? Recordemos que John F. Kennedy ganó también por una pequeña mayoría a Nixon, y él decía, se puede ganar una elección con la mitad de los votos, pero no se puede gobernar sin la otra mitad. ¿Qué te parece a ti esa? Es correcto, y también hay que recordar, si hablamos de elecciones en Estados Unidos, la del 2000. Al Gore pierde la elección en Florida, sí, y gana más votos cuantitativamente, pero es que el problema es que en Estados Unidos no se ganan las elecciones con votos cuantitativos, sino con la de los colegios electorales, y ahí la pierde. Y no por eso sale diciendo, me pongo en pie de guerra para defender el triunfo que he obtenido, o Al Gore dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por la defensa de la elección. Perdió, reconoció la derrota, que debe haber sido amargo para Pero no fue instantáneo, ¿te acuerdas que fue todo un proceso, sí, y se contaron votos y de todo? Claro, ¿verdad? Porque hay que masticar estas cosas y tragárselas, seguramente no es fácil. Pero hubo un conteo de votos. Claro, y además no dijo los Marines, el cuerpo de Marines de los Estados Unidos está pendiente de lo que pasa. Es decir, esas cosas en las democracias maduras no suceden. Yo creo que aquí lo que es bueno para el pato es bueno para la pata. Ambos tienen que revisar ese estilo de que en el amor y en la guerra y en lo electoral se vale todo. Se vale darle $15 para que vaya a recuperar su DUI, se vale que haga presión para inducir el voto en la empresa, se vale que instituciones que se supone que son tanques de pensamiento induzcan la votación con campañas bastante grandes de dinero publicitarias. Y además al final es la conducta del adúltero, negar todo. Eso que tú estás diciendo no es lo que está sucediendo realmente, estás pensando una cosa que no es, eso no es correcto. Yo creo que estamos en buen momento y aquí debemos ser incondicionalmente positivos, porque está de por medio sacar adelante el país. Y hay una cosa que quiero terminar, Luis y Óscar. En El Salvador no tenemos cultura de trabajar lo privado. Lo privado quiere decir
que las diferencias que tengamos las podamos resolver en la instancia de lo privado primero, antes de ir a gritar o a la calle o a la televisión. Es decir, aquí no se resuelven así las cosas. Y deberíamos lograr que la clase política de este país tenga los teléfonos que más contestan los miembros de los partidos contrincantes para poder hablar y decir, mira, está pasando esto, ¿cómo podemos buscar una manera tranquila, civilizada de resolverlo? Y no salir, los españoles dicen, a generar crispación, es decir, a ponernos a todos en un estado de tensión que al final de cuentas no abona en nada a sacar adelante El Salvador. Yo creo que los que no se pierden son los grandes empresarios de este país. Ellos ya deben de estar pensando, y es que es legítimo, en cómo se van a entender con quién va a gobernar el país, porque lo que está en juego es su inversión, su rentabilidad, y ellos quieren alguna certidumbre en relación a cómo se van a entender de aquí en adelante, porque obviamente podrían pensarse que va a sacarse toda la inversión del país, pero hay alguna que no se puede. Ya hay una inversión importante comprometida en el país, y yo estoy convencido que esos sectores, no porque sean tan demócratas, sino porque la fuerza de los hechos se los impone, van a tener que ir a hablar con el gobierno entrante. ¿Y tú ves esa apertura de parte del gobierno entrante? Por lo menos a nivel declarativo lo han dicho. Y yo creo que no están condenados. Es que el problema es ese, porque el tremendo candado es que el 50% de la gente que votó no votó por ellos. Entonces, tenés eso, breque de mano tremendo. Si hubiera ganado por 10, o como en Costa Rica, que la encuesta ganó, imagínate qué divertido en Costa Rica, que Johnny Araya dice, miren, ya vi las encuestas, 40% de ventaja me lleva, no, mejor no, ya no voy. Me retiro. Aquí no es ese el caso, entonces el candado es de esos que tiene hasta, no es de llave, sino que de clave, entonces tendría que hacer como Kennedy. No se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar solo con la mitad, en eso estamos claros, y aquí se va a poner a prueba eso. Yo no esperaría hasta el 1 de junio, yo diría que eso es aquí y ahora, y que deberían de abrirse los espacios de hacer política en lo privado, demostrar que somos capaces de hacer eso. Vamos a un corte comercial y veamos entonces, para concluir en la última parte, cómo debería de ser ese gobierno que va a entrar para generar las confianzas, cómo debería de ser ese gabinete, si es que debería de ser solo de miembros del FMLN, por ejemplo, o si debería de incluir a otros miembros de la sociedad, cómo se puede hacer para generar las confianzas que la mitad de la población necesita para poder trabajar tranquilamente. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.